Hola, bienvenidos a Diplomacia Bolivariana. Hoy vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de la situación en Europa, pero también vamos a hablar de la estrategia de Venezuela hacia el viejo continente. Tenemos relaciones políticas, tenemos relaciones económicas, tenemos una relación histórica con Europa y de todo eso vamos a estar conversando y hemos invitado hoy al viceministro para Europa, Iván Gil. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, William? Todo bien, gracias por este programa. Bueno, esto es un esfuerzo, como sabes, del Ministerio para llevar información sobre temas que a veces la prensa no aborda, ¿no? Nos toca por distintos intereses. Y en el caso de Europa se tiende a privilegiar las noticias negativas en la relación entre Venezuela y Europa. Pero acaba de suceder dos hechos que nos parecen significativos. Las reuniones de las comisiones mixtas con Rusia y Bielorrusia. ¿Cómo evalúa el Ministerio, en este caso el despacho que tú llevas a cargo, el impacto que puede tener las reuniones de estas comisiones y sus beneficios para el país? Sí, bueno, mira, yo creo que para analizar el relacionamiento de Venezuela con estos países de Europa, de la Europa, digamos, no occidentalizada y mediatizada a la cual estamos acostumbrados, habría que remontarse a la época del comandante Chávez, por allá en los años finales de la década de los 90, a principios de la década del año 2000, ¿no? Cuando comenzó toda una estrategia junto con la llegada también del presidente Vladimir Putin al poder en Rusia, de mirar, primero de la estrategia que bastante se ha discutido, que era crear un mundo multicéntrico y pluripolar en toda, o sea, dejar de ver esa relación dependiente de un solo polo de desarrollo que era los Estados Unidos. El comandante Chávez comenzó a hacer una estrategia de diversificación de las relaciones económicas, políticas, sociales, y allí evidentemente aparecieron dos actores que en el mundo, lo está demostrando la historia, cada vez tiene mayor influencia en todos los aspectos, que es China y Rusia, ¿no? Por la cantidad de recursos naturales, por la densidad de su historia, su componente histórico, su componente social, político, los recursos naturales, la fuerza laboral, es decir, tienen un músculo suficientemente grande como para convertirse en el nuevo polo o los nuevos polos de desarrollo. Además de eso, bueno, toda la estrategia de los BRICS, es decir, se comenzó a configurar luego en inicio de los años 2000, toda una nueva geopolítica mundial. Afortunadamente, la visión, digamos, del comandante Chávez estratégica, más allá de lo que podíamos ver los ciudadanos comunes, un líder como el comandante Chávez logró posicionar a Venezuela en esos escenarios de una manera de vanguardia, incluso de liderazgo en América Latina en la relación con estos países. Y allí se construyó una relación sobre todo con Rusia, con Belarus, que era un país también, un país pequeño, pero un país con un potencial tremendo, con capacidades industriales y agroindustriales, logísticas muy importantes de la Europa, sancionado por Europa, golpeado por Europa, perseguido mediáticamente, tachado de dictadura, la última dictadura de Europa, etcétera. Y comenzamos dos relaciones muy interesantes que además nos han traído mucho rédito, mucho beneficio. Claro. ¿No? Y yo quisiera ir un poquito hacia eso, ¿no? Porque evidentemente se ve clarito que el presidente Maduro continúa la estrategia de apertura del presidente Chávez, el comandante Chávez. Pero la prensa suele decir, bueno, las relaciones con Rusia, esos países son relaciones políticas y tal, por intereses políticos. ¿Cuáles son los beneficios económicos que una economía como la venezolana obtiene de este tipo de reuniones, en concreto las comisiones mixtas? Sí, bueno, la estrategia con estos países ha significado, yo pudiera decir, al ciudadano común, cómo se ha beneficiado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Belarus, empezando con el país más pequeño, bueno, más de 7.000 viviendas han sido construidas por empresas belarusas en Venezuela gracias al convenio de cooperación que existe con esto. Una fuerza de construcción de maquinarias, de empresas, de industria, la industrialización de la construcción en Venezuela, que hasta el inicio de la Gran Misión Vivienda de Venezuela prácticamente era artesanal. Bueno, tenemos que agradecer a las empresas belarusas, al músculo puesto, gracias a esta relación, bueno, haber potenciado estas viviendas. El desarrollo que vemos aquí en Fuerte Tiuna, bueno, gracias a esa estoy dando
empezando quizás por lo más concreto, por lo más pragmático, ¿no? Si más de 7.000 familias beneficiadas directamente de la relación con Belarus. Pero adicionalmente a eso nos hemos beneficiado en convenios en el área de ciencia y tecnología, para el caso de la agricultura, en el caso abastecimiento de productos lácteos, de productos cárnicos, cooperación, Trigo, creo, ¿no? el trigo, la cooperación en materia militar, pasando a Rusia, nos permitió romper aquel bloqueo que empezando el gobierno, nosotros somos un país bloqueado prácticamente desde el año 99 cuando ganó el comandante Chávez y casi que inmediatamente fuimos bloqueados por los Estados Unidos en materia militar. Con Rusia nos permitió abrir un nuevo horizonte en tecnología para garantizar un poder de disuasión, un poder de defensa de la patria que hoy nos permite ejercer nuestra soberanía. Es decir, que si nosotros vemos el tema integral, estamos viendo un nuevo tipo de relacionamiento que en lo concreto se transforma en bienestar para la población, ¿no? Sí, yo quisiera, Iván, vamos a hacer una pausa y ver un material que ha preparado el equipo de producción. Y yo quisiera que en el siguiente segmento pudiéramos hablar un poco más de esos beneficios concretos, de desarrollo, qué tipo de convenios se firmaron, qué tipo de acuerdos, tanto con Rusia como Bielorrusia, ha obtenido la República y el pueblo de Venezuela. Así que ya volvemos con su programa Diplomacia Bolivariana. En esta comisión, que le ha dado un enfoque distinto a las relaciones Rusia-Venezuela, se abordó desde un enfoque global, desde un enfoque sistémico, desde un enfoque interdependiente, holístico, el tema económico, el tema productivo, el tema tecnológico. Todo se enfocó allí en lo tecnológico, en lo productivo, en lo económico. Y de esta manera se le dio relevancia a las tecnologías de información, al aparato industrial productivo, al tema de insumos agrícolas, fertilizantes, insumos para el desarrollo de la agricultura y la posibilidad de que nuestros productores en frutas, nuestros productores en rubros que son no tradicionales, como lo llamamos en Venezuela, puedan exportar su producto hacia estas latitudes. Y además se facilitó y se acordaron, además de estos 3 acuerdos que tú viste allí que se firmaron, se acordaron 7 grandes convenios, memorándum, que tienen que ver con el área financiera, con el área de las telecomunicaciones, con el área del desarrollo productivo, con el área del transporte, la posibilidad de conectividad Rusia, Moscú, Caracas de manera directa y por supuesto en el área militar, que ha sido el fuerte de la cooperación Rusia-Venezuela. Estamos aquí en su programa Diplomacia Bolivariana, un esfuerzo comunicacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Hoy estamos hablando con el viceministro de Europa, Iván Gil, sobre las recientes giras y los recientes acuerdos firmados con Rusia y Bielorrusia que van a beneficiar al pueblo y a la economía venezolana asediada y perseguida por los grandes poderes transnacionales. Viceministro, insisto, la gente dice, bueno, ¿qué acuerdos se firmaron? ¿Qué tipo de cosas? Usted ya mencionaba algo de la vivienda, el sector alimentario. Allí estuvo, además de su presencia, estuvo el vicepresidente de Economía y altos funcionarios del sistema financiero, ¿no? También en un momento en que Venezuela sufre una persecución financiera por parte de Estados Unidos y de países de Europa. ¿Cuáles son esos acuerdos y cómo se concretan además estas áreas que usted mencionó? Sí, bueno, yo quisiera, pudiéramos nombrar 2 principales líneas de trabajo. Una tiene que ver con el tema fundamental del abastecimiento y romper precisamente ese bloqueo, esa guerra económica, la cual nos ha limitado el acceso a los alimentos. En el caso concreto del trigo, ya nosotros vemos, la población venezolana ha comenzado a percibir, apenas tenemos unos 6 embarques de trigo de 30.000 toneladas cada uno, que anteriormente le teníamos que comprar a Canadá, un país prácticamente se ha transformado en agresor de Venezuela, a precios además abultados a través de brokers, a través de intermediarios, es decir, toda una conspiración y una perversión en el comercio de los alimentos, de la cual logramos romper con los amigos rusos. Ahora, y la población venezolana lo ha percibido.
todavía estamos lejos de tener la solución perfecta, pero ya la población venezolana siente que el abastecimiento de pan, el abastecimiento de pasta comienza a resolverse. Bueno, eso es un tema concreto. Regularizar. Con apenas 6 embarques de 30.000 toneladas cada uno, o sea, 180.000 toneladas que han llegado de una... Y en esta comisión de alto nivel se firmó un acuerdo para regularizar al menos 2 embarques mensuales. Y con eso vamos a ir solventando la situación. Pero además de eso, en el caso de otros rubros que no producimos en Venezuela, que podemos ir obteniendo de los amigos rusos que están teniendo algunos excedentes importantes en el mercado internacional. Pero además, yo creo que lo importante es que fuera de la lógica mercantilista a la cual estábamos acostumbrados y la cual nos ha sumido en esta situación. Sobre todo una lógica de intermediación. Una gran parte del beneficio que se lo llevan los intermediarios. Claro, aquí la relación con Rusia privilegiada nos ha permitido tener contactos directos con productores, igualmente con Belarus. Con Belarus vamos a estar haciendo acuerdos para el abastecimiento también de productos alimentarios, que ya lo habíamos hecho, que en el caso de la leche en polvo se va a retomar y creo que va a ser, la población venezolana lo va a empezar a percibir de inmediato. Y la otra vertiente es el tema del romper el cerco financiero, ¿no? El tejido que ha logrado construir el presidente Nicolás Maduro nos permitió, por ejemplo, ya en el programa de reorganización de la deuda externa venezolana, bueno, el primer paso lo ha dado precisamente la deuda que tenemos con Rusia, que nos permite precisamente financiar todas estas iniciativas. Y ya allí ha habido un paso concreto. Yo creo que también es un ejemplo para romper el cerco financiero. Así que yo creo que estas relaciones se van a intensificar y además hay que insistir, es un nuevo polo de desarrollo con el cual nos estamos desarrollando. Nosotros nos estamos posicionando en el tema de telecomunicaciones, por ejemplo. Importantes acuerdos también hemos firmado en materia de telecomunicaciones que nos van a permitir mejorar la oferta que se hace a los venezolanos para el acceso a la telefonía, al internet, etcétera, con empresas de primer nivel, de primer mundo. ¿Va a implicar esas inversiones rusas y bielorrusas en Venezuela? Implica inversiones rusas y bielorrusas en todos los campos, en ciencia, tecnología, en alimentación, en industria. Yo creo que va a ser es una nueva etapa. Recuerda que la etapa hasta ahora que nosotros veníamos realizando habían sido la realización de proyectos conjuntos, ¿no? Para construcción de grandes empresas, grandes plantas, como la fábrica de tractores, fábrica de camiones, fábrica de equipos de construcción, en el caso de Belarus, fábrica de bloques, etcétera. Tenemos una infraestructura importante que se ha construido con convenios y ahora viene una etapa de la inversión conjunta, es decir, potenciar la producción de esta fábrica. Sí, usted mencionaba el acuerdo financiero que se firmó recientemente con Rusia. Y bueno, uno se pregunta también, además de aliviar, vamos a decir, de alguna manera mejorar las condiciones para el país dentro de una estabilidad que Rusia sabe que Venezuela es el mejor pagador quizás que existe del mercado financiero, pero sigue esa deuda denominada en divisas convertibles norteamericanas, o se está estudiando mecanismos como los que ha anunciado recientemente el presidente para de alguna manera liberarse también de la intermediación financiera, que es una de las que castiga más a las operaciones internacionales de Venezuela. Bueno, yo lo que pudiera hablarte es que en el caso de Rusia, el rublo es una moneda que cada día cobra más protagonismo en el tema financiero internacional. Y repito, la posición privilegiada de relaciones que tenemos desde América Latina, Venezuela, como país de América Latina, con Rusia, nos coloca en una posición privilegiada. Nosotros estamos entrando de primero en la relación con Rusia, en América Latina, de América Latina con Rusia. Entonces, y el rublo como una moneda que cada día se convierte en una moneda más referente en el concierto internacional, creo que nos coloca en una posición muy privilegiada. Efectivamente, bueno, el vicepresidente económico y financiero, el ministro Wilmar Castro Soteldo, ha venido anunciando una serie de acuerdos de posicionamiento que nos van a permitir, en todo caso, terminar de pulverizar esa dependencia que tenemos con otras fuentes de financiamiento convencionales, como ha sido la banca internacional, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, que tanto daño nos ha hecho y tan costoso nos ha hecho el financiamiento a Venezuela. Hay gente que se pregunta, viceministro, si esa nueva estrategia significaría en el caso de Europa desplazar a los socios europeos tradicionales o una liquidación de las relaciones económicas con Europa. Mira, yo creo que no, yo creo que más bien es un tema complementario, ¿no? Lo que sí estamos rompiendo es la dependencia con unos proveedores tradicionales
sea de financiero, o sea de producto, o sea de tecnología, que habíamos venido, con los cuales teníamos más de 100 años de dependencia. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, prácticamente toda nuestra artillería estaba enfocada o en los Estados Unidos o la Europa occidental. Creo que crear una nueva fuente de suministros, de tecnología, de finanzas, es precisamente para otorgar un balance interesante y una sostenibilidad a nuestra economía nacional. Bueno, vamos a terminar este segmento y quisiera que en el próximo, viceministro, abordáramos un poco en términos generales, unas pinceladas sobre la situación política en Europa en relación a Venezuela. Estamos siendo amenazados también de Europa, quizás siguiendo un guión de Trump, pero ¿cómo está esa situación y hacia dónde apuntan las relaciones políticas con Europa desde la perspectiva de la diplomacia bolivariana? Ya regresamos con su programa Diplomacia Bolivariana, por aquí, por el canal del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Hoy en día, cuando desde el imperio nos atacan, nos bloquean, nos van cerrando puertas a un relacionamiento con una parte del mundo, se nos abre una perspectiva mucho mayor, una relación entre iguales, una relación de solidaridad y de cooperación. Los anuncios para el pueblo venezolano en materia de alimentación, en materia de agricultura, en materia de comercio, de industria, de bienestar para el pueblo, de transporte, de comunicación, van a ser sumamente importantes. Estamos ya listos para entrar, apenas entre el año 2018, a un escalón superior en la intensidad de relaciones con Rusia. Regresamos para la parte final de Diplomacia Bolivariana con el viceministro para Europa, Iván Gil. Iván, bueno, la situación y las relaciones con Europa han estado tensas, se han ido como tensando en el tiempo. Hace 2 años tú puedes decir, bueno, Estados Unidos siempre ha sido muy agresivo hacia Venezuela, pero Europa no tenía el nivel de agresividad, es el término, incluso intentos de participar en la política venezolana directamente. ¿Cómo están las relaciones en este momento y hacia dónde apuntan? Sobre todo por la amenaza de sanciones que parece copiada de Donald Trump. Mira, lo primero que nosotros debemos decir es que Venezuela ha manifestado la voluntad de tener buenas relaciones con Europa, con todos los países europeos y con la propia Unión Europea, llamémoslo así. De hecho, tenemos muy buenas relaciones, por ejemplo, con Portugal. Tenemos convenios interesantísimos de cooperación. Tenemos buenas relaciones en el campo de ciencia y tecnología con países como Francia. Incluso España, por ejemplo, es un país que tiene importantes inversiones en Venezuela. Movistar, el Banco Provincial, etcétera. O sea, hay una relación intensa con Europa. Lamentablemente, una parte de la burocracia europea, llamémoslo así, de la dirección de la Unión Europea, lamentablemente ha sucumbido ante las amenazas de Trump. Y eso hay que decirlo tal cual es, como lo hemos expresado. Eso ha hecho que la Europa que conocíamos como polo alternativo a la hegemonía norteamericana, bueno, paradójicamente en un gobierno del presidente Trump, en vez de que uno esperaría que existiera el equilibrio, bueno, se han adoptado aparentemente la decisión de plegarse a la hegemonía norteamericana. Una decisión lamentable porque, bueno, la humanidad, el mundo entero esperaría que existiera un polo extra de desarrollo y de contrapeso político. Y el gran punto de esa confluencia de elementos ha sido Venezuela, ¿no? Por los intereses petroleros, por los intereses económicos, por la posición geopolítica, por el tema... que hay muchas empresas, por ejemplo, el sector petróleo europeas que están en la faja petrolífera. Sí. A pesar de ello, bueno, o por ello, habría que hacer el análisis, bueno, se ha transformado en una... Fíjese que la posición europea con la posición norteamericana en muchos casos no coincide. En Irán, en la misma Rusia, es decir, hay elementos donde la posición, pero confluyen en Venezuela. Es un caso digno de estudio, o sea, cómo la posición, dos polos que pudieran ser antagónicos coinciden en el caso venezolano porque son los mismos intereses, ¿no? Me parece que ha jugado un papel, lo que uno percibe, al menos del análisis de los medios, que ha jugado un papel muy importante en la posición de España, ¿no? Sobre todo
al encabezar esta suerte de cruzada, me refiero al gobierno español o a la burocracia española en Europa, ¿no?, contra Venezuela. Sí, lamentablemente Venezuela se transformó en un tema de debate interno en España y entonces tenemos los partidos, el partido gobernante español. Pareciera que el tema venezolano es un tema comodín para sus debates, para huir a responsabilidades cuando en el Parlamento español se discuten algunos temas, siempre denuncias de corrupción, y se ha convertido Venezuela, nosotros lo hemos dicho, en una cortina de humo para las políticas internas españolas. El peso que tiene España, el peso específico dentro de la Unión Europea es sumamente importante, ¿no? Es un país importante dentro de la Unión Europea y eso ha arrastrado al resto. En una situación que también valdría la pena luego analizar, quizás más adelante, en una situación donde el Consejo de la Unión Europea no actúa lo más democrático que se pueda imaginar, porque realmente son 5 o 6 países de los 28 que arrastran al resto bajo amenazas, bajo coacciones, bajo chantaje, que incluyen temas financieros, económicos, militares, etcétera. Entonces, pero bueno, todo ese poderío se ha confabulado en contra de Venezuela, pero con un solo origen, que es Washington. Ya en esta parte final, viceministro, porque bueno, sabemos que el gobierno ha respondido a eso, pero uno se pregunta también, en el caso de otros países, pero ahorita estamos hablando de Europa, de esta Europa occidental, ¿cuál es la calidad democrática, muchas veces, esas críticas que se hacen en países que tienen una crisis de desempleo, que están viviendo una crisis humanitaria por los refugiados que ellos mismos produjeron en Siria, en Libia, que es gravísimo, ¿no? Una crisis humanitaria de refugiados increíble, graves problemas climáticos, graves problemas éticos en sus sistemas políticos de corrupción. Es decir, cuando esa Europa que se vende al mundo como la creadora de la democracia moderna tiene todos esos problemas, pero pareciera ensañarse contra un proyecto político diferente en Venezuela. ¿Cuál es la perspectiva realmente de un movimiento diferente en Europa o de cambios en Europa que puedan mejorar la relación con América Latina y con Venezuela? Bueno, cada país de Europa, a pesar que pareciera que la Unión Europea hegemoniza una sola cuestión política del funcionamiento, cada país en Europa tiene sus particularidades. Yo creo que no nos corresponde a nosotros de repente meternos internamente en los asuntos de cómo resuelve. Ahora, lo que sí podemos decir es que aparentemente hay una crisis muy importante política en todos los países del viejo continente, llamémoslo así, que está causando efectos y estragos más allá de la propia Europa. Bueno, todo el desastre que se cometió en Libia, por ejemplo, es producto de esa propia crisis financiera creada en Europa que lleva luego a tomar decisiones desacertadas contra un país. Ya eso lo advertía hace más de 100 años, lo advertía el propio Lenin cuando hablaba de los Estados Unidos de la Europa, ¿no? Que él decía que para mantener esa unión solamente era posible o a través de crisis financieras recurrentes o a través de guerras recurrentes, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Entonces pareciera que Europa, para no opinar sobre los asuntos internos, tiene que hacer frente a retos importantes para conservar ese espíritu que forjó la Unión Europea. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, los movimientos de izquierda tienen que comenzar un debate interesante de cuál va a ser el futuro de la Unión Europea. Estamos terminando, viceministro. Una pregunta brevemente. ¿Hay posibilidades en el 2018 de una mejora en el clima de las relaciones con Europa? Por parte nuestra están abiertas las puertas. Ahora, para decirlo tajantemente, si la Unión Europea y los países de la Unión Europea siguen plegados a las decisiones que se cocinan en Washington, que además ni siquiera tienen que ver con una realidad de la política de Washington, sino que sabemos que es un grupo minoritario que influencia el gobierno de Donald Trump, y si la Unión Europea se sigue plegando, en el caso venezolano, a esas decisiones, vamos a vivir una época de crispación en las relaciones. Ahora, si ellos realmente quieren vernos como una relación como la que hemos tenido y la que queremos tener, intensa en intercambio económico, social, político, más de 1 millón de europeos con pasaportes europeos viven en Venezuela. Si ellos quisieran tener eso, bueno, estamos abiertos a tener una mejora en las relaciones en el 2018. Muchas gracias, viceministro. Bueno, este fue nuestro programa Democracia Bolivariana. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, Cancillería BE. En todas las redes sociales estamos transmitiendo todos los jueves a las 11 de la mañana y luego, por supuesto, podrán verlo sucesivamente en cualquier momento en nuestras redes sociales. Así que nos despedimos hasta el próximo programa.